Hola, ¿cómo están? Buen día, Agustina. Buen día. Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Éxitos? Gracias. Buen día, Hola, Rocío, buen día. ¿Cómo estás? muy bien. Me alegro. Buen día. Buen día, Ali. ¿Cómo estás? Bueno, ahí está Fede. Ahí está. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, Fede. ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan? Bien, por suerte. Ahí está. Buen día, Ali, buen día, Mariana, buen día, chicos. Hola Fede, buen día. Bueno, Un Hola, poco de buen día. frío. Hoy está más fresco. Hola, sí, Fede, buen día. está fresquito. Eh, bueno, tengo la lista acá de alumnos, así que mientras esperamos un ratito, voy a tomar asistencia, así ya. Eh, Rocío Barrios está, ¿no? Sí. Brun, Cintia y Brun Franco están. Sí. Claribel, creo que también. Sí, Marianela, no, ¿no? Acá está Selene. Ana Lescano, sí. Y Metrelle Selene recién se conecta. Hola, buen día. Buen día, Selene. Buen día. Y bueno, eso seríamos. Ah, Iván no lo nombré. Barrio Nuevo. Está, ¿no? Sí. Buenísimo. Ya se estuvieron poniendo al día con los trabajos, así que genial. Creo que faltan 2 chicos a entregar el TP10, pero bueno, se fueron poniendo al día, así que buenísimo. Em, A ya mí lo único empezamos. que me falta es la última, o sea, la imagen. Lo otro lo tengo todo hecho. Bueno, genial. Ya, como le dijo Fede, el 28 cierra el cuatrimestre, así que para la semana que viene tendrían que entregarlo, ¿sí? Como para ya ir, estar con los trabajos completos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Cuéntame un poquito qué es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, mientras pongo el power, que empezamos a trabajar. Las definiciones de poblaciones, individuos Perfecto. y ¿Sí? Vimos lo que es una población, para eso estudiamos lo que es un individuo. ¿Recuerdan qué es un una individuo? especie. Bien. ¿Qué era un individuo? Con sus palabras. ¿Un organismo? ¿Qué qué? un Que organismo que pertenece a una especie y es capaz de dejar descendencia fértil. Perfecto, ¿sí? Siempre pertenece a una especie, puede subsistir por sí mismo y siempre, siempre pertenece a una especie. ¿Y qué era una especie? ¿Qué es? un conjunto de individuos que comparten las características. Perfecto. Características morfológicas, ¿sí? De Sí. fisionomía, de cómo funcionan, genéticas, y como bien dicen, podían reproducirse y dejar descendencia fértil. Bien, entonces una población ecológica, ¿cómo la definimos? Un conjunto de especies ¿De especies o de individuos? de la misma especie. Ahí No, va. ¿Sí?
Sin miedo. ¿Qué es una población? A ver. Un Un conjunto conjunto. de individuos de la misma especie que comparten las mismas características y son capaces de dejar descendencia fértil. Perfecto. Algo importante es que vivían en un mismo En el mismo momento. momento y Y en el lugar, mismo ¿sí? lugar. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con el estudio de las poblaciones y para esto vamos a ver un videíto muy cortito. ¿Sí? ¿Tienen para tomar nota? Por las dudas. Una lapicera y un cuadernito. Mientras les explico, si quieren vayan buscando una hojita para ir escribiendo. O bueno, si tienen buena memoria, capaz se acuerden. Lo que quiero que miremos en este video, o sea, vamos a repasar el concepto de población y la diferenciación con el concepto de especie. Y bueno, que ustedes tomen nota sobre este concepto que se da en el video, sobre lo que consideren importante, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar hoy con las características de las poblaciones, ¿sí? Entonces presten atención, que en un momento nombra cuáles son esos atributos, esas características que se tienen en cuenta a la hora de realizar un estudio poblacional, ¿sí? A la hora de estudiar una población, hay ciertas características que se tienen en cuenta. ¿Bien? El video es cortito, pero lo voy a ir pausando porque el señor habla bastante rápido. Entonces vamos a ir de a poquito para que ustedes lo puedan ir analizando, ¿sí? ¿Ya buscaron algo para anotar? Sí, sí, yo lo tengo. Bueno. ¿Les aparece el video ahí? Ah, pero Sí. Sí, ahí se ve, pero tengo que compartir el sonido. Ahí. Bueno. ¿Se escucha? Sí. Todo individuo pertenece a una especie particular. Las poblaciones son conjuntos de individuos de una misma especie que conviven en un determinado momento y lugar, mientras que las comunidades son grupos de poblaciones de distintas especies que conviven en un determinado momento y lugar. Y los ecosistemas son sistemas formados por las comunidades más su ambiente físico. Las poblaciones vivas son recursos naturales. De ellas obtenemos alimentos, materiales de construcción y confección o drogas para elaborar nuestros medicamentos. Algunas son individuales, aún las que no nos sirven a los humanos, son importantes porque de ellas depende la existencia de cada ambiente. Permiso. Bien, ¿hasta ahí se entendió? ¿Sí? O sea, da una definición de población que es más o menos, después vamos a ver si coincide con lo que vimos nosotros. Así que bueno, continuamos. Las poblaciones tienen una dinámica propia y se modifican, por ejemplo, por factores climáticos, ambientales o por depredación. Aprender más sobre las poblaciones vivas y el ecosistema que conforman nos enseña a preservarlas. No todos los individuos de una especie viven en el mismo ecosistema. Por ejemplo, no todas las garcitas blancas que existen viven en la laguna de San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires. Hay garcitas blancas en otras lagunas y aunque no estén juntas, son parte de la misma especie. Cada vez más los estudios ecológicos se orientan a conocer los seres
presten atención en esta parte que habla de los estudios ecológicos, ¿sí? Va a nombrar un poquito las características que vamos a comenzar a trabajar hoy. Vivos en relación con el ambiente que habitan. Un tipo de estudio ecológico de las especies es el que se enfoca hacia las poblaciones. Pero, ¿qué cambios suceden en una especie dentro de una comunidad determinada? ¿Cómo se organizan? La idea es observar, por ejemplo, cuántos individuos componen la población, cuál es la proporción de jóvenes, adultos, hembras y machos, y cómo y por qué se modifican estos datos a lo largo del tiempo. Siempre surgen dudas y preguntas, pero lo importante es comprender los vínculos entre el medio y las especies para convivir mejor con ellas. Estamos en la laguna de Los Pozuelos, en Jujuy. En esta hermosa comunidad de seres vivos sobresalen los llamativos flamencos, aves de largas patas y picos encorvados, de los que pueden haber hasta 25.000 ejemplares. Llegan en grandes bandadas y establecen colonias en donde los flamencos de la misma especie se mantienen siempre cercanos. Aquí se aparean, construyen nidos de barro en las orillas de la laguna y se alimentan en el agua de pequeños invertebrados y algas microscópicas. En la laguna de Los Pozuelos se encuentran flamencos de 3 especies diferentes. Conviven sin problemas porque no compiten por alimentos, ya que tienen dietas distintas. Cada especie de flamencos tiene un número definido de individuos en el lugar. Cada uno de esos conjuntos de flamencos es una población en la comunidad de la laguna de Los Pozuelos. Muy lejos, en la laguna de Llancanelo, en Mendoza, también habitan las mismas 3 especies de flamencos, cada una con una población propia de cierto número de individuos. Hay flamencos de una misma especie en ambas lagunas, pero los de una y otra laguna pertenecen a distintas poblaciones, aunque de la misma especie y cada grupo es independiente del otro. Según los nacimientos y muertes del año, cada población puede tener un número diferente de individuos cada año. Por ejemplo, si en una laguna una población de flamencos tiene un gran número de nacimientos, habrá muchos pichones y jóvenes flamencos. Si al mismo tiempo en la otra laguna la población de la misma especie tiene muy pocos nacimientos, el número de adultos irá disminuyendo. Por eso decimos que la población de la segunda laguna está envejecida. Aunque pertenezcan a la misma especie, las dos poblaciones tienen características distintas según las condiciones de vida en cada ambiente. Influye si hay mucho o poco alimento, si en el ambiente hay más o menos predadores, qué enfermedades padece la población o cuáles han sido las acciones humanas sobre el medio. Bien, hasta ahí. ¿Se entendió el videíto? ¿Pudieron tomar nota de algo? ¿No? A ver. Voy a volver al A ver, Power. Cintia, Franco, a ver si pudieron anotar algo. Ahora igual lo vamos a analizar un poquito. Voy a correr acá. ¿Ven el Power, no? Sí. Bien. En cuanto al concepto que dio de especie, ¿pudieron anotar algo? ¿Prestaron atención? ¿Coincide con lo que vimos nosotros o no? Sí, es lo mismo. Perfecto, ¿sí? Por ahí agrega algunas cositas, como que las poblaciones muchas veces nos sirven de recursos para los humanos, ¿sí? Y que también se ven afectadas. ¿Se acuerdan por qué a veces se ven afectadas esas poblaciones? ¿Por qué motivos? Por el alimento y los depredadores Perfecto, ¿sí? y las acciones humanas y enfermedades. Y eso. Perfecto, ¿sí? Muchas veces se ven afectadas por estos motivos que nombró, no sé quién es, Cele. Sí, Selene. Cele. Bien. ¿Anotaron algunos datos que les llamaron la atención, que les resultaron importantes sobre el concepto de población-especie? A ver, vamos a ir analizándolo. ¿Todos los organismos de la misma especie viven en el mismo ecosistema?
A ver, No. no, perfecto. Pueden formar distintas poblaciones en distintos lados, como veíamos en el video. ¿Quién quiere leer? Así no leo yo todo. Yo leo. Dale. Existen flamencos de la misma especie tanto en Jujuy como en Mendoza, pero son parte de la misma población. ¿Qué creen? Franco, Iván, que los veo ahí al costadito. Hay flamencos, miren. Teníamos flamencos de la misma especie en Jujuy, en una laguna de Jujuy, y hay otros flamencos de la misma especie, pero en Mendoza. ¿Qué creen? No, no serían lo mismo porque no tienen el mismo o sea, el alimento y eso. No sería que tendrían que tener las mismas costumbres y eso. Perfecto. Por un lado, no, como viven en diferentes hábitats, en diferentes lugares, van a tener diferentes recursos, ¿sí? Diferentes climas que los afecten. Muy bien. Entonces, continuemos. ¿Quién quiere leer esta pregunta? Ana, Leo, ¿sí? poblaciones que tienen individuos de la misma especie, ¿tienen las mismas características o pueden diferenciarse? Bueno, esto es un poco lo que hablábamos recién, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Van a tener las mismas características o no? Si son de la misma especie, sí. Claro, características, digamos, morfológicas, obviamente que sí, por al ser la misma especie, y fisiológicas y genéticas, pero por ahí pueden tener diferentes costumbres, ¿sí? De acuerdo a los tipos de recursos que tengan ellos en ese lugar. ¿Bien? Pero está muy bien, van a tener las mismas características porque son de la misma especie. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Alguien escribió, profe. a ver. Quieren leerme porque hasta que me aparezca el chat. Ahí está. Chat acá. Rocío me avisó que no le anda el wifi, que si puede volver a conectarse. Obvio, sí, que entre. Que vuelva a entrar y yo lo acepto. ¿Le podés avisar, Ana? Bueno, genial. Ahí está. La segunda cuestión que queríamos analizar, ahí está Mariana, es en cuanto a las características de las poblaciones, ¿sí? En un momento, el hombre del video cuenta que se realizan estudios de las poblaciones, ¿sí? ¿Tomaron nota de qué se puede estudiar de una población para realizar un estudio? Creo que habla de la organización. La organización de los individuos, bien. ¿Qué otra cosa Y puede? observaban cuántos había, cuántos eran hembras y cuántos eran machos, cuántos jóvenes y adultos, y las variaciones que tenían. Perfecto, sí. Primero, ¿cuál es el número de individuos que hay? ¿Cuántos eran? La proporción de machos y hembras, la proporción de jóvenes, adultos, es decir, la edad de los individuos. Muy bien, ¿sí? Esto es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Profe. ¿Sí? Se me había desconectado el wifi, no me andaba. Bueno, Por eso Rocío, salí. no hay problema. Ajá. Le estaba comentando a los chicos que hoy vamos a comenzar a ver las características de las poblaciones, que también son llamados atributos, y que en el video nos contaban que para poder estudiar una población hay que tener en cuenta estas características que son el tamaño. Cuando decimos tamaño de una población se refiere a la cantidad de individuos, ¿sí? A la densidad
que ya la vamos a estudiar, pero se refiere a la cantidad de individuos en un área determinada, y a la estructura, que es esto cuando el señor nombraba la proporción de edad y la proporción de sexo. Y la distribución está referida a lo que creo que nombraba Cintia, que es la organización, la distribución de los organismos. Hoy vamos a tratar de llegar a ver estas dos primeras, el tamaño y la densidad, ¿sí? Comencemos con el estudio del tamaño. ¿Sí? Acá tenemos de nuevo los atributos de las poblaciones, son el tamaño, la densidad, la estructura y la distribución geográfica. Comencemos, a ver acá, ahí va. Voy a minimizar esto. Ahí va. Tamaño poblacional. Yo les había comentado qué es el tamaño poblacional, pero hagamos una definición entre todos, así queda bien clarito. ¿Recuerdan qué es el tamaño poblacional? La cantidad de individuos. Perfecto. Cantidad de individuos. Y como hablamos de población, digamos, en un momento preciso, podemos agregarle, ¿cómo le puedo agregar yo para que se entienda que es acá y ahora, digamos? Cantidad de individuos que posee una población En un año sería, o en un mismo tiempo. que conviven en un espacio y en un tiempo, dice Iván. Claro, cantidad de individuos que poseen una población, más podemos poner en un tiempo determinado, digamos. Después se ve si es en un año, en 2 años, en meses. Sí, eso después uno lo planifica, ¿sí? Vamos a poner la cantidad de individuos que posee una población en un tiempo. Vamos a poner como dijo Iván, en un espacio y un tiempo determinado. Bien, y les pregunto, ¿el tamaño de la población va a ser siempre el mismo o puede cambiar en la vida real, digamos? Puede ir cambiando. Bien, ¿por qué puede cambiar? ¿Por qué Y cambia? porque van muriendo, van naciendo o se van yendo, no sé. Perfecto, ¿sí? Vamos a poner, puede variar con el tiempo, aumentando o disminuyendo respecto a, como dijo, no sé si era Cele o Ana, ¿a Cele. qué? A los nacimientos, ¿a qué más? Las muertes. Las muertes. Y analicemos acá esto de que Cele decía se van yendo o llegan. ¿Recuerdan o tienen idea de cómo se menciona en la ecología a cuando vienen individuos desde otra población, llegan a otra población diferente? Emigran. Claro. Cuando llegan desde otro lugar, por ejemplo, cuando llegan a Colón, gente de, no sé, Venezuela, de Colombia, de otros países, ¿qué decimos que son? Inmigrantes. Bien, entonces, cuando llegan inmigraciones, y cuando pasa al contrario, ¿cómo se llama? O sea, cuando... Emigraciones. Cuando se van. Cuando dejan la población, abandonan una población para irse a otra distinta, lo denominamos emigraciones. Ahí está. Bueno, ¿se entendió entonces el concepto completito de tamaño poblacional? Bien.
Ahora, como nos queda poquito tiempo, vamos a comenzar a hacer la propuesta 11, que la tengo acá. Recuerden que la vamos a comenzar a hacer entre todos. Por ahí quedan cosas sin hacer, pero ustedes ya van a saber cómo lo trabajamos, así que después lo pueden ir completando, ¿sí? Yo les voy a pasar lo que hagamos juntos hoy, y luego le digo lo que tienen que completar, ¿sí? La clase que viene vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir trabajando juntos, ¿sí? Bueno, la actividad número 1, capaz que ya se las dejo de tarea porque es algo que ya tienen recontra claro, que es la definición de población, ¿sí? Donde incluyan las siguientes palabras: especie, hábitat, tiempo y reproducción. Esto lo van a saber hacer seguro, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, por mí sí. Chicos, ¿los demás? Sí. Bueno. Acá me están chateando y se me va el chat. No sé por qué. Sí, sí, buenísimo. Genial. Después tienen que, yo le puse colocar un marco rojo, pero los que están usando el celu y por ahí no pueden, lo marcan de alguna manera con una cruz, un círculo, o ponen ¿sí? Coloca un marco rojo en las imágenes que representen una población, ¿sí? Y obviamente van a tener que justificar. Esto es una población porque, y su justificación, ¿sí? A ver, esto para hacer una prueba, si entendieron. ¿A esto lo marcarían con un marco rojo o no? No, ¿Por qué? porque es un gato. Solo, es un individuo. Perfecto, ¿sí? Bueno, y acá tienen un par de imágenes que tienen que definir si eso no representa o no una población. Eso ya lo van a saber hacer, así que lo salteamos. Comencemos con la actividad que está relacionada a el tamaño de las poblaciones, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Quién quiere leer? Yo leo, no tengo problema. Bueno, El tamaño poblacional está determinado por el número de individuos que la componen. A su vez, el número de individuos de una especie que ocupa un sitio de interés se puede obtener por medio de la siguiente fórmula, donde n significa el número de individuos. bien. Acá tenemos una fórmula con la cual vamos a realizar las siguientes actividades, ¿sí? La fórmula es así. N ahora, que significa el número de individuos ahora en un momento determinado, es igual al número de individuos que teníamos antes, sumado al número de nacimientos, menos, ¿se entiende por qué menos las muertes? Porque Digamos, ya no están. porque ya no están, ¿sí? Porque esos individuos ya no existen, más los inmigrantes, que ¿quiénes eran los inmigrantes? Los que llegan. Los que llegaban desde otras poblaciones, y menos los emigrantes, Emigrantes. Los que se fueron. los que se iban, los que abandonaban esa población, ¿sí? Bien, comencemos. Vamos a bajar esto acá si lo vemos completo. A realizar. Ahí está. Cintia, ¿querés leer que te veo ahí al costadito? ¿O no tenés audio? Ok. Ah, sí. ¿Sale? Calcula el tamaño de las siguientes poblaciones utilizando la fórmula. Puedes utilizar la calculadora del celular. Bien. ¿Sigo? Sí. Se quiere estudiar el tamaño de una población de carpinchos. Para esto se tiene en cuenta que
se parte de una población de 760 individuos, de los cuales inmigraron de regiones cercanas unos 223 más. Debido a los incendios, se registra una mortalidad de más de 77 inmigrantes de la población. Integrantes. de la población. Integrantes. Perfecto. Vamos a copiar esta fórmula y lo vamos a ir resolviendo entre todos para que se entienda. Bien, acá tenemos la fórmula. Para conocer el tamaño de una población ahora, que es lo que queremos saber, ¿sí? Vamos a poner n igual, debemos sumar el tamaño de la población antes, que ¿cuál sería acá? ¿La reconocen en el problema? 760. 760 individuos es lo que teníamos, ¿sí?, como población hasta ese momento. ¿Sí? O antes de ese momento. Hay que sumarle los nacimientos. 223. Pero no dice nacimientos. Claro. Como no dice, no nos da el dato de nacimientos, ponemos 0, ¿sí? Porque no tenemos ese dato. ¿Se entiende? Y luego, ¿qué nos dice? Menos las muertes. A ver, 77. claro. ¿Sí? Debido a los incendios se registra una mortandad, que refiere a muerte, de 77 integrantes. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí. Sí. Bueno. Menos los emigrantes. ¿Quiénes eran los emigrantes? Ah, no, me salté Se uno. van, pero sí, los inmigrantes más. Me salté inmigrantes, que eran los que, ¿qué? Los individuos que se iban o que llegaban a la población. Que llegan. He llegado. Perfecto. ¿Y acá qué nos dice? 223. Perfecto. Entonces sumamos esos 223. ¿Y el dato de emigrantes lo tenemos o no? No. Bien. Entonces ponemos 0. Bueno, pueden hacer esa cuenta porque yo no tengo calculadora acá. 906 medio. 906. ¿Alguien más hizo la cuenta? Sí. ¿Nadie más? Franco, CL, Rocío, Iván, 906 me dio a mí. lo mismo. ¿Sí? Sí, a Entonces, mí también. buenísimo. Entonces, está clarito que el tamaño que nos pide acá, calcula el tamaño de las siguientes poblaciones. Entonces ponemos como respuesta el tamaño de la población de carpinchos es de 906 individuos. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Acá abajo tienen, ahí lo ven, otra actividad del mismo tipo, ¿sí? ¿Quieren leerla para, capaz que le va a quedar de tarea porque ya se está por terminar la reunión, pero es lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Utilizar la fórmula y definir, ¿sí? Buscar en el problema si nos dice los datos, si no está el dato, cuenta como 0, ¿sí? Y luego resolver. ¿Quién quiere leer? Franco, Iván, que los veo ahí, no los escuché hoy. Leo. Bueno, Ok, a ver. Para saber la cantidad de horneros que habitan la ciudad de Colón, ujú, se tiene en cuenta los siguientes datos. Es parte de una población de 6.320 ejemplares.
A su vez que en el periodo reproductivo nacieron 2.563 polluelos, Ujú. producto de los ruidos molestos de la ciudad, al menos 1.680 horneros se vieron obligados a emigrar. Perfecto. ¿Qué datos reconocen acá? Teniendo en cuenta la formulita. Tenemos El número de individuos de antes, ujú, los nacimientos y las emigraciones. Los emigrantes. Ujú. los emigrantes o inmigrantes, no escuché. Emigrantes. Emigrantes. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendía entonces cómo tienen que realizar el ejercicio? Sí. Perfecto. Yo les voy a mandar esto que hicimos acá para que ustedes tengan una guía y lo puedan desarrollar. Ya queda poquito tiempo, así que la clase que viene vamos a ver lo que es densidad de poblaciones y seguramente lleguemos a ver lo que es estructura de las poblaciones. ¿Bien? Entonces quedó claro lo que es tamaño poblacional, Sí, que sí. es con simples palabras. Es la cantidad de individuos que hay en una población. Perfecto. ¿Y es siempre la misma? No, No, no es siempre la misma. Varía. ¿Por qué varía? los A ver, Iván. nacimientos, las muertes. Ujú. Las emigraciones e inmigraciones. Perfecto, ¿sí? Teníamos estos factores que van a cambiar el tamaño de las poblaciones en el tiempo. Así que bueno, lo dejamos hasta acá, chicos. Yo ahora le paso esto que hicimos y ustedes para la clase que viene resuelven esta actividad que quedó acá pendiente, que ya la saben hacer porque es sobre población, ¿sí? Y esta actividad de población, de tamaño poblacional, este ejercicio que quedó por hacer. ¿Está bien? ¿Lo podés pasar en PDF cuando lo pases? Dale. Dale, dale. Gracias. Bueno. Bueno, chicos, los despido hasta el martes. Que estén bien. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, suerte. Chau, Adiós. chau. Hasta luego. Chao, chicos. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Chao, chao. Se fueron rapidito. Listo. Profe, cierro y lo vuelvo a abrir o... Sí, vos la pusiste para más tiempo. No, pero igual si lo abrí se abre, digamos. Ah, bueno, sí, porque ya se va a cortar. Si querés salimos y volvemos a entrar. No sé, Fede, si vos querías decirnos algo. No, me Ah, parece bueno, que fue bien, estuvo bien. bueno. Las dejo que hagan tranquilas y yo sigo. Dale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, que sigan bien. Chao, Adiós. Fede. Adiós. Bueno, cierro y abro de nuevo. Dale.